Disculpe, ¿qué piso es este? Es el cuarto piso. ¿Falta mucho para la planta baja? No, solo faltan unos cuantos pisos más. Bueno, gracias, señor. De nada. Disculpe, ¿falta mucho para la planta baja? No, estamos en el tercer piso. Ya solo faltan unos cuantos más. Gracias. Si comparamos una parte de la recta numérica con un edificio, veríamos que la planta baja equivaldría al 0 y cada piso a un número entero. Recuerda que en una recta numérica, cada número entero se representa como una marca equidistante, tanto de su antecesor como de su sucesor. Disculpe, ¿falta mucho para la planta baja? No, es el piso que sigue. Entonces abajo en el siguiente piso ya no hay más. No, abajo de la planta baja hay más pisos. Si comparamos el edificio con una recta numérica, la planta baja sería el 0 y los pisos superiores los enteros positivos. Entonces, ¿cuáles son los pisos que están abajo de la planta baja? Durante el tercer milenio, antes del inicio de nuestra era, se desarrolló en Egipto el Imperio Antiguo. Este imperio estableció su capital en la ciudad de Memphis a través de la cuarta dinastía, cuyos faraones fueron Keops, Kefren y Miserino. Como le iba diciendo, gran señor, esta tumba será magnífica, digna de su grandeza. ¿Y no resultará muy complicada su edificación? No, gran hijo de Ra. La construiremos en Gizeh, cerca de Memphis. Los bloques de piedra los traeremos de Asuán, que está como a 1000 kilómetros al sur. ¿Y cómo traeremos los bloques de piedra desde tan lejos? Muy fácil. Los traeremos en barcos por el río Nilo. ¿Y cuánto tiempo y hombres se requerirán para la obra? Yo calculo que con unos 100.000 hombres tardaremos solo 10 años. Bueno, estoy de acuerdo. Que se inicien las obras. A sus órdenes, gran faraón Keops, del país del Nilo, hijo de los dioses y supremo sacerdote. Y así, el faraón Keops, fundador de la cuarta dinastía, mandó construir una magnífica tumba en forma de pirámide. La construcción de la gran tumba tomó 20 años y más de 200.000 hombres trabajando en ella. Hace 20 años dijiste que la obra tardaría 10 y apenas terminaron. Además, se utilizó el doble de obreros. Los primeros 10 años y 100.000 hombres se utilizaron tan solo en la construcción de la calzada de acceso y la cámara mortuoria subterránea. ¿Y el resto? Los otros 10 años y 100.000 hombres se utilizaron para erigir el cuerpo de la pirámide. La fecha de inicio de la construcción de la Gran Pirámide es desconocida, pero si esto hubiera ocurrido en el año 2530, debió terminarse en el 2510. Si la Gran Pirámide tardó 20 años en construirse, ¿por qué la fecha de conclusión de la obra es anterior a la de iniciación? En el estudio de la historia,
es muy sencillo saber cuando un acontecimiento ocurrió antes o después de otro. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial inició en el año 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. La Segunda Guerra Mundial finalizó en el año 1945, cuando Japón declaró su rendición. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial ocurrió después de la Primera porque 1945 es mayor que 1914. De manera similar, podemos ver cuando un hecho ocurrió antes que otro. En el año de 1789, el pueblo de París toma la fortaleza de la Bastilla, iniciando la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte fue declarado primer cónsul del gobierno francés en el año de 1799. El pueblo de París tomó la Bastilla antes de que Napoleón gobernara en Francia, porque 1789 es menor que 1799. Todos estos acontecimientos ocurrieron después del inicio de nuestra era, pero para los hechos anteriores a ella, las relaciones se establecen al contrario. Rómulo fundó la ciudad de Roma en el año de 753 antes de nuestra era. En el año 146 antes de nuestra era, los ejércitos romanos destruyeron la ciudad de Cartago, estableciendo su hegemonía en el Mediterráneo. Los años anteriores al inicio de nuestra era se representan con cantidades negativas. Al comparar estas dos fechas, nos podemos dar cuenta de que menos 753 es menor que menos 146. En una comparación entre números negativos, el menor siempre será el que tenga mayor valor absoluto, y el mayor el que tenga menor valor absoluto. Por lo tanto, podemos afirmar que la fundación de Roma fue anterior a la derrota de los ejércitos cartagineses a manos de las tropas romanas. Saber comparar números enteros, tanto positivos como negativos, es muy útil, no solo en el campo de la historia, sino que en muchas otras actividades humanas. Sobre una recta numérica se pueden representar todos sus números enteros, tanto los positivos como los negativos. En una recta numérica, el origen es el 0, y cada número entero se representa mediante una marca equidistante, tanto de su antecesor como de su sucesor. A la derecha de la marca del 0 se ubican los enteros positivos. Y a la izquierda están los enteros negativos. Sobre la recta, es muy sencillo comparar dos números enteros. Un número es mayor que otro si se encuentra más a su derecha en la recta. De tal modo, sabemos que el 2 es mayor que el 1, porque se encuentra un lugar más a la derecha. Del mismo modo, un número es menor que el otro si se encuentra más a la izquierda en la recta. El número menos 2 es menor que el 0, porque se encuentra dos lugares más hacia la izquierda. Tomando en cuenta estos criterios, podemos establecer las siguientes relaciones entre números enteros. Todo número positivo es mayor que cualquier número negativo, y que el 0, por encontrarse a la derecha en la recta. Todo número negativo es menor que los números positivos, y que el 0, por encontrarse a la izquierda de estos en la recta numérica. Para conocer la relación de orden entre dos números negativos, tomaremos en cuenta su valor absoluto. Si se tienen dos números negativos, el mayor es el que tiene menor valor absoluto. Por lo tanto, sabemos que menos 2 es menor que menos 1, por tener mayor valor absoluto. Un número negativo es menor que otro si tiene mayor valor absoluto. Por lo tanto, menos 1 es mayor que menos 2 por tener menor valor absoluto. Cuando se relacionan dos números enteros por su orden,
solo puede cumplirse una posibilidad. Que el primer número sea mayor que el segundo. Que el primer número sea menor que el segundo. O que el primer número sea igual que el segundo. Saber comparar dos números enteros es muy útil para establecer relaciones de orden que nos pueden ayudar a solucionar múltiples problemas de nuestra vida cotidiana. Durante el tercer milenio antes de nuestra era, gobernó sobre el antiguo Egipto la cuarta dinastía de Faraón. El primer faraón de esta dinastía, llamado Keops, mandó construir una gran tumba en forma de pirámide. Aunque no se conoce la fecha exacta del inicio de la obra, sí sabemos que tardó 20 años en terminarse. Por lo tanto, sabemos que si la obra hubiera iniciado en el año 2530, habría terminado en el año 2510. Si la obra de construcción tardó 20 años en concluirse, ¿por qué la fecha de conclusión es anterior a la de inicio? Para entender este problema, debemos imaginar el tiempo como una recta numérica. La marca del 0 correspondería al inicio de nuestra era. Las fechas posteriores a ese evento se consideran como enteros positivos. Y las fechas anteriores se considerarán como los negativos. Como los hechos que nos interesan ocurrieron antes del inicio de nuestra era, se trata de enteros negativos. Para saber cuál fecha es anterior a la otra, necesitamos ubicarlas en la recta. Como 2530 se encuentra hacia la izquierda, es claro que se trata de una fecha anterior. Tomando en cuenta el valor absoluto de los dos números, también podemos saber cuál es mayor y cuál menor. Cuando comparamos dos números enteros negativos, el menor es aquel que tiene el mayor valor absoluto. Como podemos ver, el año 2530 antes de nuestra era es anterior al 2510 antes de nuestra era. Las matemáticas tienen un campo de aplicación tan amplio que incluso en áreas como la historia son de gran utilidad. No, es el piso que sigue. Entonces abajo en el siguiente piso ya no hay más. No, abajo de la planta baja hay más pisos. Si comparamos el edificio con una recta numérica, la planta baja sería el 0 y los pisos superiores los enteros positivos. Entonces, ¿cuáles son los pisos que están abajo de la planta baja? Efectivamente, los números que están abajo del 0 son los enteros negativos, porque el 0 es mayor que él. En nuestra vida cotidiana, constantemente nos vemos en la necesidad de comparar a cantidades enteras, tanto positivas como negativas. Por eso es muy importante conocer los criterios que rigen las relaciones de orden entre los números enteros. Observa a tu alrededor y descubre las situaciones en que te veas en la necesidad de comparar números enteros. Serán muchas más de las que te imaginas.